Bienvenidos sean a la transmisión del discipulado en línea de la Iglesia Rey de Reyes Mérida. Les saluda, espero, su pastor Ricardo Palomo, pastor principal de la Iglesia Rey de Reyes Mérida, y es un placer para mí estar con ustedes, mis hermanos, a todos los que están ahí reunidos para tomar el discipulado. Pues bienvenidos, preparen Biblias, libretas, plumas, porque vamos a continuar nuestro estudio de la palabra y este estudio temático que hemos estado estudiando. Antes que nada, quiero que hagamos una oración bendiciendo el nombre de nuestro Dios y vamos a pedirle sabiduría. Así que les voy a dejar un tiempecito, apague todo lo que está haciendo ruido, quite toda distracción, acomode el volumen. La transmisión está sucediendo perfectamente, no se está atorando ni nada. Si estás teniendo problemas de conexión, puede ser que sea tu internet. Te doy tiempo para que revises, cheques, ajustes, y en un momento vamos a hacer la oración invocando el nombre de nuestro Dios. Amén. Si están todos listos, vamos a orar. Padre Celestial, buenas noches, papá. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque, Padre, estamos aquí reunidos a tu voz. Estamos aquí para recibir la bendición de tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos hagas comprender, Señor, lo que tú quieres decirnos para que salgamos esta noche edificados, vivificados, avivados, Señor. Que salgamos aquí comprendiendo plenamente cuál es tu voluntad para nosotros. Señor, bendigo a cada discípulo que está escuchando, viendo esta transmisión. Te pido que me utilices poderosamente, Señor, para transmitir tu mensaje. Que toda palabra de hombre sea quitada y quede, Señor, la que sea perfecta a tu voluntad. Bendito sea, Señor, y bendita sea tu escritura, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar nuestro discipulado. No sé cuántos de ustedes han estado tomando el discipulado pues, de manera constante. Yo espero que todos. Veo casi unas 50 conexiones. La verdad que son algo poquitas. Creo que hay más discípulos que se nos van a unir. Si tú te estás uniendo, esta es la transmisión en vivo del discipulado de nuestra iglesia Rey de Reyes en Mérida, Yucatán. Bien, recuerdo que estamos usando como referencia, como base, el libro del pastor Terry Nance, El Escudero de Dios, en su versión devocional. Pero es un estudio de base, es algo que nos guía para la selección de los temas. Sin embargo, como todo en nuestra iglesia, la doctrina no es obtenida de ningún hombre, es obtenida directamente de la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que hoy nos toca el tema 8, subtema 7, que nos va a hablar sobre la obediencia, ¿sí? Y es importante que ustedes sepan que tal vez en esta semana no podamos hacerles llegar las copias del tema. Vamos a hacer todo lo posible para que los tengan, pero no vamos a tener repartidores de las hojas de temas, de las fotocopias del tema de la semana. Así que les pido que presten la mejor de las atenciones. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible e ir punto por punto para que tú puedas ir tomando nota de cada aspecto que vamos a tocar, ¿vale? Bien, primero que nada, que hay que recordar un poco sobre el discipulado. ¿Cuál es el fundamento del discipulado? Pues está en Lucas 9:23, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, otra versión dice, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi seguidor, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Debemos recordar que el discipulado al que nos llama Cristo, el discipulado bíblico, el discipulado cristiano de verdad, no es un tema solamente, no es salir al cine, no es tener una amistad solamente con la gente. El verdadero discipulado es un llamado a negarnos a nosotros mismos. Cristo nos está diciendo, si tú quieres ser mi discípulo, este discipulado es de autonegación. Es de morir, se trata de morir a ti mismo, se trata de dejar de buscar las cosas que a ti te agradan y empezar a buscar mi voluntad. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, un sacrificio, y sígame, una acción decidida que Dios quiere que tú hagas. Ese es el discipulado bíblico, ¿sí? Ahora, obedecer a Dios, seguir como discípulo de Cristo,
puede resultar difícil a muchas personas. Podemos recordar a todos aquellos que quisieron seguir a Cristo y no pudieron. Señor, quiero ser tu discípulo, decía uno. Mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y la inferencia que se obtiene de esa escritura es que ese hombre no le siguió. Otros decían, oye, deja que yo primero entierre a mi padre. No, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Y así el joven rico, el mismo Judas y muchos que no pudieron seguirlo después de que él declaró ser el pan de vida. Podemos hablar de mucha gente que intentó seguir a Jesús y sin embargo en algún momento de su vida lo abandonó. ¿Por qué? Porque ser un discípulo de Jesús requiere un sacrificio, requiere tomar la cruz y seguir sus pisadas. Entonces hay obstáculos al discipulado, hay obstáculos a seguir a Cristo. En los temas anteriores voy a englobar todos diciendo que el primer obstáculo pues puede ser la dificultad de aceptar las ideas de otra persona. Nosotros somos seres humanos que por naturaleza somos egoístas. Desde que nacemos queremos hacer nuestra voluntad y nuestros padres a través de sus consejos, su disciplina, a veces sus chancletazos, sus varazos, ¿verdad?, nos hacen entrar en razón y obedecer su voluntad, la voluntad de nuestras autoridades. Pero el hombre es egoísta, dice el profeta Isaías, que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos en nuestra naturaleza ese deseo de no obedecer, ese deseo de no seguir a nadie. Entonces, esto es un problema. Si yo quiero ser un discípulo de Cristo, tengo que ser consciente de que en mi carne no está ese deseo, no es natural al ser humano seguir a otra persona, sobre todo si entendemos que Cristo nos discipula a través de su palabra, pero esta palabra nos es enseñada a través de otras personas. Entonces eso implicaría que nosotros obedezcamos a otras personas. Voy a tratar de hablar en un lenguaje un poco más yucateco, porque no sé, siento que hay personas que no me estarán entendiendo o se pueden estar aburriendo. Vaya, lo voy a resumir así. El discipulado consiste en dejar de hacer lo que tú y yo queremos y empezar a hacer lo que Dios quiere. Amén. Ahora, esto no es fácil, porque Cristo dijo que aquel que quiera seguirlo iba a tener que renunciar a hacer lo que quiera, sacrificarse como tomando una cruz y seguirlo haciendo lo que Él hizo. Y esto es difícil porque tú y yo tenemos una maldad dentro de nosotros que no nos deja hacerlo. Una maldad inherente, una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Para los que les gustan esos términos teológicos, nos es difícil seguir a Jesús porque no está en nuestra naturaleza. Entonces, en los primeros temas que vimos del discipulado, vimos 6 aspectos que nos hacen difícil seguir a nuestro líder, y todos estos los podemos resumir en una sola frase. Nos es difícil porque a nosotros no se nos da aceptar fácilmente las ideas que no vienen de nosotros mismos. Nos es difícil aceptar las ideas que vienen de otros. Por ejemplo, tú ya entendiste un tema y luego alguien comenta por allá, sí, es como tal cosa. Y puede ser que el hermano o la hermana que lo comenta, pues sí tenga razón en su vida, así se aplique, pero tú como no lo entendiste de esa manera o Dios no te habló en ese modo, no va por allá, ¿no? Y nos es un poco difícil aceptar los puntos de vista de otras personas, ¿sí? Hoy vamos a ver una segunda dificultad, algo más que nos hace difícil seguir el liderazgo de otros, el liderazgo de Cristo indirecto a través de otras personas, de nuestros maestros, de nuestros padres, cualquier autoridad que Dios nos ponga, y es la obediencia. No se nos da la obediencia, o sea, yo puedo entender el punto de otras personas, quizás hasta pueda aceptar que tengan la razón, pero aún así hay un obstáculo que está dentro de mí, que es el hecho de que soy desobediente. El ser humano es desobediente desde el principio. El hombre es desobediente desde pequeño, tiende a desviarse, ¿sí? Entonces la obediencia es la segunda dificultad, ¿amén? Bien, esta es la manera de resumen de todo lo que hemos visto en los temas anteriores de discipulado. Y hoy vamos a ver esto. Entonces, debemos hacernos una pregunta a estas alturas, al tema 8. Nos hacemos una pregunta. Esta es la pregunta. Entonces, ¿qué hacer para ser bueno obedeciendo? ¿Qué hacer para ser bueno
obedeciendo. O de otra manera, pues ponerle en paréntesis, ¿qué hacer para ser buenos cumpliendo indicaciones u órdenes? ¿Qué hacer para ser buenos cumpliendo indicaciones o cumpliendo órdenes? ¿Ok? Esto es importante, mi hermano, es importante. ¿Por qué di todo ese resumen? Porque es importante que entendamos por qué estamos dando este tema. Este es un discipulado, no es para personas nuevas, no es para personas que no tienen a Cristo. Yo asumo que la persona que está viendo este video lo está viendo porque ya ha aceptado a Cristo en su corazón, forma parte de una iglesia, desea demostrar su cristianismo, su gratitud a Jesús, sirviéndole, y por lo tanto está empezando a caminar como un discípulo de Jesús. Entonces lo que yo estoy diciendo es que si tú ya estás en este punto de tu vida espiritual, te vas a encontrar con dos dificultades. Uno, que te va a ser difícil aceptar las ideas de otros, aunque ya tengas a Cristo. Y dos, que no es natural, inherente a tu vida el obedecer. Seguimos teniendo esa rebeldía dentro de nosotros. A pesar de tener a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos todavía nuestra naturaleza carnal, ¿va? Entonces, ¿qué hago para poder ser un buen discípulo? ¿Qué hago yo para poder obedecer? Hoy vamos a ver por lo menos 4 cosas, 4 aspectos, 4 consejos que la palabra de Dios nos da para que nosotros podamos andar en obediencia. Cuando digo obediencia, puede ser en primer lugar a tus padres o a tu esposo si eres mujer, a tu líder, a tu pastor, a tus maestros de escuela, a las autoridades civiles, a las autoridades en tu trabajo, o yo qué sé, a todos los ámbitos en donde tú andas, siempre hay una autoridad a la que tú estás sometido, porque Dios así creó el mundo, en un orden de autoridades en donde Él es la suprema autoridad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué puedo hacer yo si ya me di cuenta de que no soy bueno obedeciendo? Bueno, vamos a ver los 4 consejos que la palabra del Señor nos da. Bien, el primer punto o el primer consejo, es más, vamos a cambiar esa palabra consejo. La primera exhortación que la palabra de Dios nos da para poder ser obedientes. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 7, versículo 8. ¿Lo vamos a tener en pantalla para que no se me olvide? ¿Sí? Ah, perfecto. Lucas capítulo 7, versículo 8. Bien. Lo tiene usted en pantalla. Dice así: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Lucas 7, 8. ¿Ok? Ese es el primer versículo. Bien, ¿quién está hablando aquí? Recordemos que quien está hablando es aquel centurión romano, un hombre que vino a pedirle a Jesús ayuda para que a través de él se obrara un milagro, ¿sí? Y Jesús le decía, bueno, no puedo hacer esto, ¿sí? Acordémonos que Jesús vino primeramente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No había venido a predicar a los gentiles. Él vino primero a dar una advertencia al pueblo de Israel porque así estaba profetizado que Israel lo iba a rechazar, y entonces cuando Israel rechazara al Mesías, entonces el evangelio iba a ser predicado al resto del mundo, es decir, a los gentiles, es decir, a gente como nosotros que no somos judíos, para que los los gentiles, la gente no judía, aceptara a Cristo en su corazón, y esto fuera por testimonio, fuera por acusación al pueblo de Israel. Pero el centurión responde con esta frase y dice, mira, yo sé que tú solamente necesitas decirlo, tú solamente necesitas ordenarlo. Puedes leer los versículos previos en el contexto. Solo necesitas ordenarlo. ¿Por qué? Porque yo entiendo lo que significa autoridad. Yo sé que tú eres el Mesías y yo tengo conocimiento. Estoy parafraseando lo que se encuentra en el contexto histórico, en el contexto de este versículo, lo que podía estar pensando el centurión basado en lo que él sabía, el tipo de persona que era. No lo voy a explicar aquí porque no es una
prédica exclusiva de este versículo, pero vaya, lo que seguramente en mente de este centurión estaba era esto: yo entiendo que tú eres el Mesías, por eso vengo a ti. Él sabía que Jesús era el Cristo, por eso fue a buscarlo. Él sabía que el Cristo era el rey por derecho de Israel. Él sabía que el Mesías era el Hijo de Dios, era la encarnación del Verbo divino, el que tenía el poder del juicio, el que tenía la autoridad sobre toda enfermedad para sanar a Israel, porque todo esto estaba en las profecías. Entonces, esto cuando él dice, porque yo también soy una persona que está bajo autoridad, porque yo también soy alguien que tengo gente bajo mis órdenes, lo que él está diciendo, mira, yo comprendo lo que es la autoridad, y cuando yo doy una orden a la gente que está bajo mi mando, ellos la cumplen. Así de sencillo. Si yo digo algo a alguien que está bajo mi autoridad, yo estoy seguro de que lo que yo digo se va a hacer, porque está en el ámbito de mis competencias, está en la esfera de mi poder. Y yo vengo a ti, que eres el Mesías, y que según la palabra de Dios, en el ámbito de tu poder están las fuerzas de la naturaleza, las pestes, las enfermedades, las calamidades, las tribulaciones, todo eso está bajo el poder de tu mano, como hijo de Dios, como heredero de Dios. Y yo sé que si tú lo mandas, irremediablemente las fuerzas de la naturaleza te tienen que obedecer. Por eso Jesús responde y dice, voltea a ver a sus discípulos y dicen, oigan, en todo Israel yo no he visto una persona que tenga más fe. No está hablando de la frase que dijo el centurión sobre la autoridad, sino que el hecho de que el centurión dijera, yo entiendo que tú tienes autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, para que él pudiera hacer esa declaración, significaba que el centurión estaba completamente convencido de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el Mesías, si no, no hubiera podido decir esto. No es que el centurión estuviera convencido de que por la cadena de autoridad se iba a cumplir el milagro. No es lo que está diciendo Jesús. Lo que Jesús comprendió al escuchar las palabras del centurión es que él lo reconocía como el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan cuando Jesús calmó la tempestad? Iba en la barca de los discípulos y ellos desesperados dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús se levanta y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Hombres de poca fe. Y dice, calla, enmudece, le manda al viento y al mar. Inmediatamente se hizo grande bonanza, dice la palabra. Y los discípulos, ¿qué responden? Dice la palabra que se preguntaron, bueno, ¿quién es este que aún el mar, el viento y el mar le obedecen? O sea, los discípulos de Jesús que andaban con él, que veían los milagros, que escuchaban sus enseñanzas, cuando vieron que la naturaleza se les sujetaba, se preguntaron, bueno, pues, ¿hasta dónde llega la autoridad de este hombre que la naturaleza le obedece? Pero el centurión no se hizo esa pregunta. Él vino afirmando, ni siquiera dijo, yo creo que tú eres el Cristo, lo dejó implícito. Cuando él dijo, vino afirmando, yo sé que tú tienes poder sobre la naturaleza porque yo sé quién eres tú. O sea, su fe era una fe que no había sido vista en Israel. ¿Te das cuenta? Hermano, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que nunca vas a poder obedecer si no tienes fe. La obediencia viene de creer. Es la fe la que nos da la capacidad de obedecer. Es la fe en la autoridad de Dios que gobierna todas las cosas. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Si tú no crees que el pastor predica la palabra de Dios, que es el siervo de Dios a través del cual Dios te está enseñando, entonces lo que él diga pues, te va a valer gorro. ¿Por qué? Porque no tienes claro que la autoridad de Dios viene de la palabra que él predica. Si tú no tienes fe en que Dios está controlando todo el universo y que si tú cumples con sus leyes vas a ser bendecido, nunca vas a poder obedecer a tu esposo, nunca vas a poder obedecer a tus padres, sobre todo cuando estas autoridades pues no son el mejor ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no crees en que Dios te va a bendecir a través de la obediencia. Entonces tú no puedes obedecer si no crees, ¿sí? Entonces este primer principio es el siguiente. Lo primero que yo necesito para poder obedecer es comprender
comprender el orden y la autoridad de Dios que ha sido delegada en mis autoridades. Comprender el orden y la autoridad de Dios que ha sido delegada en mis autoridades. Yo te quiero preguntar, varón de Dios, ¿de verdad tú eres una persona que cree que para tener autoridad tú tienes que estar sometido a tu vez a la autoridad de Cristo? Ayer me preguntaban una cosa sobre el machismo y el feminismo en la fogata y respondía a esto. No, creo que Marquitos decía, el machismo está mal. Sí, Marquitos, el machismo está mal. Pero hay que ir más allá de esa explicación tan sencilla. Hay que entender por qué está mal. Está mal porque la autoridad delegada de Dios al hombre depende de que él esté sujeto a Cristo. Es decir, ¿hasta dónde llega la autoridad de nuestras autoridades? Hasta donde este libro lo permite, la palabra de Dios. Pastor, ¿hasta dónde llega la autoridad pastoral? Bueno, el pastor no tiene ninguna autoridad. Su autoridad proviene de la palabra de Dios. En la medida en que lo que te dice sea lo que dice y ordena la palabra de Dios, tú estás obligado a obedecer. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo no es suyo, sino viene de Dios. ¿Hasta dónde llega la autoridad de nuestros padres? Bueno, hasta donde la palabra de Dios lo permite. Cuando un padre te manda algo que contradice la voluntad de Dios, tú no estás obligado a cumplir esa orden. Si el gobierno civil nos ordena, no sé, a los médicos, ¿no? Pues es obligatorio que practiquen el aborto todos los que lo quieran. Pues yo no puedo hacer eso y si quieren encarcélenme, porque yo no puedo contravenir a lo que una autoridad superior, y aunque la Suprema Corte de Justicia diga que sí tienen la razón, bueno, hay un juez que está por encima de los jueces supremos de la nación y es el juez de jueces, Jesucristo. Y yo no puedo contradecir lo que Él dice y aquí me dice que eso está mal. ¿Me entienden? Entonces, ¿hasta dónde llegan las autoridades? Hasta donde la Biblia lo permite. Pero tú tienes que entender que lo que estoy diciendo no es, tú como no cumples toda la Biblia, entonces yo no te voy a obedecer. Ojo, no es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que nuestras autoridades tengan que ser perfectas, sí, porque la típica frase es que pastor, yo quiero obedecer a mi esposo, pero es que él no es un siervo de Dios. Una persona me dijo esto una vez, es que él no es un siervo de Dios. Yo lo obedecería si yo viera que es un siervo de Dios. Hermano, hermana, tú tienes que obedecer a tus autoridades no por cómo se comportan o por su testimonio, sino porque en ellos hay una autoridad que Dios ha delegado y que te va a bendecir. Lo vas a obedecer en todo, excepto lo que contravenga, contradiga, infrinja la palabra de Dios. Vamos a buscar otro versículo para que quede claro esto y es Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades que están por encima de ella, a las autoridades superiores, porque no existen autoridades que no estén por parte de Dios, o como la Reina Valera 60 dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades que hay, entre corchetes autoridades, pero está implícito, y las autoridades que hay, Dios mismo es quien las ha establecido. Es decir, por Dios han sido establecidas. Ahí está. Creo que ya con esto nos mata por completo, ¿verdad? No hay una autoridad que no venga de Dios. Pastor, y Donald Trump. Sí, hermano. O sea, si está ya es porque Dios lo ha permitido. Y Andrés Manuel López Obrador y Renan Barrera, y tu esposo, y tu líder, y tus maestros. Pero si nosotros lo elegimos, votamos todo el sindicato y nombramos secretario general, no fue Dios quien lo puso, no, hermano. Dios gobierna los azares, los destinos de la humanidad de muchas maneras y pone autoridades de muchos modos. Y aun cuando nosotros creamos que somos nosotros quien lo hace, vaya, el mismo diablo a veces cree que él pone autoridades, pero la verdad es que Dios permite y establece autoridades buenas, malas y irregulares según convengan a sus propósitos.
Esto significa soberanía. Voy a estar repitiendo esta palabra. Soberanía de Dios significa que por encima de cualquier cosa lo que Dios quiere se hace. Es la voluntad de Dios. Entonces todas tus autoridades vienen de parte de Dios. Tú tienes que entender esto. Hermano, entiendes que tu líder lo puso el Señor. Entiendes que no importa cómo Él sea, Dios lo puso y lo puso para tu bien. Si leemos el versículo que sigue, no lo vamos a leer, pero si leyéramos el versículo que sigue, que dice, por Dios han sido establecidas, y los que resisten a lo establecido por Dios resisten y acarrean condenación para sí mismos. Estoy citando el versículo que es siguiente a Romanos 13:1, 13:2. Entonces, si tú resistes, estás resistiendo a lo que Dios estableció y lo que estás provocando es autocondenarte, hermano. Sí, yo también he tenido jefes, jefas, líderes que son difíciles de soportar, pero yo debo de recordar que ellos han sido puestos por Dios y han sido puestos por Dios para mi bien. Siempre y cuando lo que me ordenen no infrinja las leyes que están por encima de ellos, yo tengo que obedecerlos. Amén. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para poder obedecer es comprender el orden y la autoridad delegada por Dios en mis autoridades. Amén. ¿Lo apuntaste? ¿Lo dejaste ahí claro? ¿Pusiste los dos versículos? Lucas 7:8 y Romanos 13:1. Ok, bien. La segunda cosa que yo puedo hacer para poder ser un buen discípulo, para poder ser una persona obediente, para poder ser un buen seguidor, es, primero, antes de que yo aclare esto, vamos a dejarlo así en suspensivos. Quiero decir, ¿por qué debo ser un buen seguidor, no? Porque alguien puede recién haberse conectado y no entender qué está predicando el pastor. Ahí están coco-wash para toda su iglesia, ¿no? Para que todos se sujeten y follow the leader. Y no es lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué tengo que ser un buen seguidor? Hermano, porque Dios diseñó a su iglesia y fuera de eso nos diseñó a todos nosotros de tal manera que para poder crecer espiritualmente nos ayudemos unos a otros. Es decir, aún el carácter de tu líder, aún el carácter de tu esposa, tu esposo, tus padres, tus maestros, etcétera, Dios los ha dispuesto en su sabiduría perfecta de esa manera porque es lo que tú necesitas. Además, haría un ejercicio así, tipo palabra de fe, diciéndote, ¿sabes qué? A ver, digan todos allá, las autoridades que tengo son las que yo necesito. Porque es verdad. Las autoridades que yo tengo son las que yo necesito. Las autoridades que tú tienes son las que tú necesitas. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que tú crezcas espiritualmente y tú un día también puedas ser un padre, puedas ser un líder, tú también puedas llevar, guiar a otros, pero hay una materia ineludible, hay una materia que tú tienes que pasar para poder ser aprobado por Dios y es la materia de la obediencia. Quien no ha podido ser un buen segundo va a ser un pésimo primero. El que no ha aprendido a ser discípulo, ¿por qué tendría que ser maestro? ¿Sí? No es así. Al final vamos a ver unos proverbios que hablan sobre esto. Entonces, ¿qué hacer para ser bueno cumpliendo órdenes? Una segunda cosa que podemos hacer es escribirlas. Tú dirás, qué gran revelación, pastor, me iluminaste el alma, ¿no? Pues quizá no sea una revelación tan especial, pero no viene de mí. Dios mismo fue el que inventó el escribir los dichos del líder para que se cumplan a cabalidad. A ver, inteligencia y sabiduría. ¿Cuándo lo dijo? ¿Cuándo lo hizo? Cuando utilizó la escritura, que hasta antes de Moisés era utilizada para muchas cosas, pero no para codificar la fe, es decir, para dejar registro escrito de la fe. Y mandó y le dijo a Moisés, escribe. Y a todos los profetas y a todos los autores de la palabra de Dios, tú vas a encontrar que Dios los mandó a escribir lo que él decía. ¿Y para qué? Vamos a ver un ejemplo. Isaías capítulo 30, versículo 8. Les voy a recomendar algo, hermanos, no se acostumbren a solamente verlo en pantalla. Yo tengo que verlo en pantalla porque solo tengo dos manos y estoy aquí sin dónde apoyar. Pero tú en casa abre tu Biblia y busca el versículo para que lo puedas subrayar directamente ahí. ¿Vale? Y incluso hacer notas al margen. Isaías 38 dice, ve pues ahora
y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Ahí está. Escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el último día. El que tuvo la idea de registrar sus palabras en un libro para que quede claro, para que sea la misma hasta el último día, fue Dios. ¿Sabe una cosa? Hay tanta gente que critica la palabra de Dios y dice, oye, pero es que esa no es palabra de Dios, la escribieron hombres, ¿y cómo sé que es palabra de Dios? ¿Saben? Este es un libro milagroso, hermanos. No voy a dar ahorita, es que podríamos abundar, yo puedo seguir hablando horas y horas, podemos abundar sobre por qué la Biblia es inspirada, algún día vamos a hacer esta predicación, pero vaya brevemente, este libro no es un libro cualquiera. El libro que tú tienes en tus manos, tómalo en tus manos, ese libro que tienes en tus manos es milagroso, es un libro sobrenatural. No porque ahorita van a salir rayos ahí, lo pego donde tengo cáncer y me curo, o sea, no estoy diciendo eso. Es un libro milagroso porque es un libro sobrenatural. Y es un libro sobrenatural porque la sabiduría que contiene no vino de ninguna mente humana. El mismo Dios dijo que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre. Es decir, a ningún hombre se le pudo haber ocurrido lo que aquí está escrito. ¿Sí? Es un libro milagroso. Una de las evidencias de la inspiración de la palabra de Dios es la asombrosa congruencia, es la asombrosa inmutabilidad de su contenido. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, Daniel, que escribió en el 400 y cacho antes de Cristo, hace 2400 y tantos años, imagínate, escribió un texto que hasta la fecha sigue siendo el mismo. ¿A qué me refiero? Los escritos de Homero, por ejemplo, las copias de los pergaminos más antiguos de las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, que fueron escritas alrededor del 790 y cacho antes de Cristo, son del siglo II, si no me equivoco, después de Cristo. Son las copias más nuevas que nosotros tenemos. Y si nosotros comparamos una Ilíada de Homero, por ejemplo, una Ilíada que yo tenga acá, esta Ilíada, por ejemplo, la abro ahorita, y comparo su contenido con el pergamino del 200 después de Cristo, hay una serie de incongruencias, hay una serie de, o sea, dirías, oye, esta no es la Ilíada, porque es muy diferente. Las copias se hacían a mano y se transmitían, vaya, yo recibía una copia y no lo pasaba a la fotocopiadora, sino que lo leo y lo copio en otro pergamino, lo leo y lo copio, y luego alguien copiaba la mía y así, ocurría el famoso teléfono descompuesto, pero en los escritos. Entonces, si comparamos una copia actual con una copia unos cuantos años atrás, de cualquier obra del mundo, hay una incongruencia impresionante. La Biblia, cuyos textos más antiguos son muchísimo más antiguos que los de cualquier otra obra en el mundo, hermanos, tienen una congruencia que solamente puede ser sobrenatural. Se encontraron los manuscritos del Mar Muerto en Qumran hace unas décadas, y cuando se fecharon estos manuscritos, se encontró que tenían muchos años más antigüedad que los últimos papiros que conocemos. Y cuando se compararon, la congruencia era casi absoluta. Hermano, ningún libro en el mundo tiene esto. ¿Qué significa? Que este libro es fantástico, es fenomenal, es sobrenatural, es milagroso. ¿Sí? Fue la idea de Dios que sus palabras fueran escritas, y no solamente que fueran escritas, ahí se lo dijo a Isaías, para que esto quede. Para que esto quede. Estoy señalando por ahí porque para mí, a mi derecha está la pantalla. Para que quede claro que lo que yo dije no ha cambiado. Lo que le dije a Moisés es lo mismo que está leyendo Mónica ahorita, es lo mismo que Dafne está leyendo, es exactamente lo mismo. No importa cuántas veces haya copiado. ¿Voy? Entonces nosotros haríamos bien en tomar el ejemplo del Señor. Esto no es un consejo de hombre, hermano. ¿Sí? Sí es revelación. Oye, para que yo pueda obedecer, Dios ya me dio la clave de cómo hacerlo.
¿sí? Y es escribiéndolo. ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Ok? Lo apunto para que persista. ¿Por qué? Porque a mí se me puede olvidar. A mí se me puede, no sé, traspapelar en la mente, pero como dice el proverbio chino, hasta la tinta más pálida es más aguda, es mejor que la mente más aguda. Sí, solo tengo que anotar ahí y voy a tener claro lo que me dijeron, ¿sí? Una tercera exhortación para poder ser obedientes. Pide explicaciones. Pide explicaciones. Salmo 119, 27. Pide explicaciones. Si ya te empezaste a aburrir, te voy a llevar a ejemplos muy claros. Hermana, ¿cuántas veces no nos han dicho, oye, haz esto? Y luego recibimos regaños y empeoramos la relación con nuestros líderes. Cuando digo líderes, no estoy hablando de los líderes de la iglesia únicamente, sino en genérico, el liderazgo, papás, esposo, jefes del trabajo, maestros, etc. Y dicen, no es eso lo que te pedí, ¿no? Oye, anda hijo y compra 10 pesos de tortilla, ¿no? Y regresas y traes 10 tortillas. No es eso lo que te pedí, es que tú eso me dijiste. No, entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que aprender del consejo de Dios a ser diligentes en obedecer. Vaya, para que tú puedas hacer esto, hermano, tienes que querer de verdad hacerlo bien. Entonces esto no lo vas a recibir si tú no quieres obedecer. Pero yo estoy asumiendo de que tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, tú sí quieres obedecer a Cristo y tal vez se te está dificultando por los dos obstáculos que ya estudiamos y te estoy diciendo qué dice la palabra, cómo te puedes ayudar. La primera, comprender la autoridad que está delegada en tu líder. La segunda, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Escribir los dichos del Señor. Escribirlo. Y la tercera, pedir explicaciones. Salmo 119, ¿cómo dice? Dice, hazme, ¿cómo dice? Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hazme entender. Digan todos allá en sus hogares, hazme entender. Cierra tus ojitos un momento y dile, Señor, hazme entender tu palabra porque yo la quiero obedecer. ¿Sí? Para poder obedecer a Dios hay que entender lo que Él dice. ¿Sí? Para poder hacer lo que Dios quiere, tenemos que asegurarnos de que lo que estamos haciendo es efectivamente lo que Dios quiere, lo que nuestro líder quiere, lo que mi papá quiere, lo que mi maestro me pidió. Es eso lo que tengo que hacer. Recuerdo que una vez estábamos ayudando a uno de mis sobrinos a hacer su tarea y decía, instrucciones, y no había puesto nada. Entonces, ¿cómo vas a hacer tu tarea si las instrucciones no están allá? Oye, pues ¿qué te pidieron? No, es que no sé, es que me dijeron, es que no lo dijeron, ¿no? Y es importante que nosotros entendamos las instrucciones, ¿sí? Es importante que nosotros comprendamos lo que dice. ¿Saben una cosa? Hay tantas herejías en el mundo, hay tantas falsas doctrinas, falsos maestros, y todos son por no entender la palabra del Señor. ¿Sí? A los judíos los judíos le preguntaron a Jesús, maestro, cuando una mujer tenía un chorro de maridos, terminaron muertos todos ellos y al final murió también la mujer, en la vida eterna, ¿quién va a ser su marido? Y él dice, miren, se equivocan porque ignoran las escrituras e ignoran lo poderoso que es Dios. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Por no comprender lo que dice Dios, nos podemos hacer una serie de ideas. Hay religiones que prohíben comer carne de cerdo, prohíben trabajar en sábado, prohíben las transfusiones de sangre, prohíben tomar café, prohíben tantas cosas y todas ellas son, yo intento convencerme de que lo hacen queriendo agradar a Dios, pero la verdad es que no entienden las instrucciones, no entienden lo que Dios quiere. Es importante que si tú eres un cristiano, hermano, estudies la palabra, no solo tomes este discipulado.
Estudia la palabra. Aún lo que yo te estoy diciendo, hermano, escudriñalo, léelo en su contexto. Hace rato escuchaba, ¿a quién? No sé a qué pastor estaba escuchando, que contaba una anécdota de una hermana que llegó a su iglesia y venía de una iglesia de esas del evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad. Y le pregunta al pastor, oye, ¿y cómo es que decidiste salirte de ese movimiento? Y ella decía, pues, la verdad es que todo empezó cuando compré mi Biblia. Qué tremendo, ¿no? O sea, iba años a una iglesia y de repente compró una Biblia. Y dice, y siguió cuando empecé a leerla. Pero creo que se consolidó mi deseo de retirarme cuando empecé a leer no solo los versículos que decía el pastor, sino que después cuando llegaba a mi casa leía el capítulo entero. Ahí fue cuando me di cuenta de que esta persona torcía las escrituras. Y poco a poco hasta que decidí quitarme. Hermano, comprender a la perfección el mensaje. No solo, ¿cuál versículo era? Y apunta solo el versículo y solo ese lees. No, hermano, ve, lee el contexto. Yo te exhorto, iglesia, yo te invito, hermano, a que tú leas el contexto de todo. Si te están dando una prédica y solo es un versículo, ten cuidado. Si la prédica se basó en un solo versículo, sin estudiar el contenido, sino que solo lo mencionaron de pasada y después que no tienen sustento en lo que dice el versículo, eso muy probablemente sea una palabra torcida. Entonces aprende a comprender. Tenemos que entender el camino de los mandamientos. Pide entender. Si se trata de tu esposo, de tu líder, tu maestro, antes ya lo escribiste lo que te dijeron, ok. Ahora pregunta todo lo que tú no comprendas. A ver, ¿qué quieres decir con 10 pesos de tortilla? ¿No? Ve a comprar 10 pesos de tortilla. A ver, mamá, ¿qué quieres decir cuando dices tortilla? No, pues que te explique bien qué es lo que quiere que tú hagas, ¿verdad? ¿Significa que me quede los 10 pesos, mamá? Y que te quede bien claro lo que te están ordenando, ¿verdad? Bien, otro versículo que va ad hoc con esto es Hechos 8:30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía, está hablando de un etíope que iba en su carro, y Felipe se acercó al carro, y cuando llegó Felipe escuchó que el etíope estaba leyendo al profeta Isaías. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y todavía responde el etíope, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo enseña? Si nadie me lo explica, ¿sí? ¿Cómo voy a comprender si no me lo enseña? Entonces, aquí también Felipe está poniendo énfasis en que no es solo leer, hermano. Tienes que entender. Una persona me decía, pastor, yo leo la Biblia, de verdad que lo leo todo el tiempo, pero no sé por qué no se me queda. Te voy a decir por qué no se te queda. Porque no lo entiendes, hermano. Porque no lo entiendes. ¿Sí? No vamos a buscar el pasaje, pero si ustedes se acuerdan en la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a tirar la semilla y parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se tragaron la semilla. Y luego Jesús explica la parábola del sembrador y dice que el sembrador es Dios, la semilla es la palabra y los de junto al camino son aquellos que escuchan el evangelio pero no lo entienden. ¿Qué pasa con las personas que escuchan el evangelio y no lo entienden? Escuchan la palabra y no la entienden. Viene el diablo y ¿qué? Y roba la palabra, ¿no? Es lo que está diciendo Felipe. No es solo leerla, sino que tengo que comprenderla. Hermano, a mí me encanta que tú tengas una Biblia Reina Valera 60, está muy bien. Pero si no entiendes el español de Don Quijote de la Mancha, si no entiendes el español del 1600 y cacho, cuando fue escrita, cómprate una Biblia en un lenguaje más entendible, una NBI, una Biblia lenguaje sencillo, cualquiera, además de la que tú tienes, para que puedas leer y entender. Y si no entiendes lo que lees, busca que alguien te lo explique. Ahí está diciendo el etíope, ¿cómo voy a entender si no me lo enseñan? Hermano, debemos de ser humildes para pedir aclaraciones, ¿sí? Es que si yo le pregunto a mi líder, se molesta. Pues que se moleste, pero es mejor que se moleste ahorita y no se moleste peor cuando tú no hagas lo que se te indicó.
Cuando llegues con 10 tortillas nada más y no haya qué comer, entonces vengan los chancletazos. Entonces es mejor que entiendas ahorita, ¿sí? Aún a Dios hay que pedirle que nos haga entender sus mandamientos. Dios no se molesta cuando nosotros le decimos, Señor, no entiendo qué me estás mandando. Por favor, abre mi entendimiento para que yo pueda comprender tus instrucciones. Amén. Entonces, entender lo que lees. La primera, comprender el orden y la autoridad delegada en mi líder, Lucas 7:8, Romanos 13:1. La segunda, escribir las instrucciones, Isaías 38. La tercera, pedir explicaciones, Salmo 119:27 y Hechos 8:30. Y la cuarta, comprueba lo entendido. Comprueba lo entendido. Comprobar. Lo escuché, lo escribí, pregunté lo que no entendía y ahora viene comprobar la totalidad de la orden. Comprobar que lo que estoy entendiendo es exactamente lo que el líder quiere decir. Vamos a revisar este versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo vamos de tiempo? 45. Ok. Romanos capítulo 12, versículo 2. 12:12. 12:2. 12:2. No se preocupen, lo busco en mi Biblia, búscalo en tu Biblia. 12:2. Lo que pasa es que mis letras son así medias sánscritas. Ahí está, voy a comprender lo que dice. Ahí está. Romanos 12:2. Entonces a veces no se entiende mi letra. Mal de médico, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 2. Ahí está. Dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Ahí está la palabra, subráyala o ponle ahí tu marcatexto. Para que comprobéis, doquimazo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra comprobar, comprobéis, doquimazo es la raíz, ¿sí? Significa poner a prueba. Comprobar, poner a prueba, ¿sí? Como ensayar. Es un ensayo. El sábado, por ejemplo, vinimos aquí a la casa y grabamos todo el culto que iba a ser transmitido el domingo. Y luego no se pudo porque un rollo, ni dormimos, ni nada, y no se pudo y tuvimos que transmitirlo en vivo, literalmente en vivo. Pero nos sirvió como un ensayo y hasta fluyó mejor. Al principio yo estaba bien nervioso y todo feo salió, pero ya con ese ensayo pudimos hacerlo mejor. Entonces Dios dice, no te conformes, transforma tu entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad de Dios. O sea, aquí está tremendo, ¿ah? Porque dice comprobar cuál es la voluntad de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Poner a prueba cuál sea. ¿Qué es lo que Dios dice? Si algo es de Dios o no es de Dios. ¿Sabes una cosa? Me da mucha tristeza las personas que viven con esa doctrina en donde todo lo que escuchan lo creen. Ahorita con el coronavirus, terrible. ¿Saben cómo hemos luchado con las fake news? Y en el evangelio es todavía peor. Venimos 2000 años hace que estamos luchando con las fake news del evangelio. ¿Sí? Alguien dijo por allá, no, es que María la madre de Dios. Listo y todo. Sí, la madre de Dios. No comprobaron nada. Alguien lo dijo y lo creyeron. No, alguien dijo por allá, no, es que está mal casarse. Sí, está mal casarse. Está mal. ¿Quién lo dijo? Pues es que lo dijo fulano, que es un obispo allá en una iglesia gigante. Todos lo creyeron y se volvió una mega herejía que nadie comprobó. Nadie dijo, a ver, vamos a comprobar
si eso de verdad está sustentado en la palabra de Dios. A ver, vamos a ver si eso de verdad es la voluntad de Dios. Ay, nadie lo hizo. Fue hasta que Lutero vino a cuestionar la autoridad papal, la autoridad de los grandes teólogos, o así se les consideraba antes, y empezó a traducir la Biblia directamente del griego y del hebreo y del arameo, que se empezó a ver que las interpretaciones eran incorrectas. ¿Sí? La Reforma Protestante vino porque hubo un regreso a la palabra de Dios, un interés de buscar realmente qué dice la Biblia, ¿sí? Y entonces empezó a haber un despertar espiritual. Y ahora en nuestro tiempo, hermanos, han salido tantos falsos maestros, y veo gente por allá. Una vez viajábamos, mi hermano Pablo cuenta mucho esta historia, una vez viajábamos para Cancún para un congreso, algo así, y un pastor decía, hermanos, ¿saben qué? Va a llegar el apóstol fulano y más, yo no me lo puedo perder, porque dijo que él va a decir, hoy va a decir cuándo va a venir Jesucristo, porque a él se lo revelaron. Le revelaron cuándo va a venir Cristo. Y nosotros así de, man, ¿no dice la palabra de Dios que del día y de la hora nadie sabe y que nos va a agarrar como ladrón en la noche? Entonces, ¿qué onda? Esto es antibíblico, ¿no? Y pastor, pero no la Biblia dice esto. Y se queda así. Pues sí, ¿verdad? Pues sí está raro. Y ve cómo se empezó a sembrar la duda. A ver, permítame un segundo. ¿Me escucho bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿El audio está bien? Bien. Se empezó a sembrar la duda cuando regresó a la palabra. Entonces, comprobar lo que ya dijo el líder, ok, ya lo escribí. Ya pregunté qué significa tortilla, qué significa 10 pesos. Ok, ahora comprobar. A ver, mamá, lo que me estás diciendo es que yo tome estos 10 pesos, vaya a la tortillería y diga, deme 10 pesos de tortilla y vuelva. Sí, eso estoy diciendo. Ah, ok, ya entendí la orden. ¿Sí? Comprobar cuál es la buena voluntad. ¿Sí? Si dicen que está mal casarse, a ver, ¿dónde está? Vamos a comprobar que Dios lo dice. Nosotros tenemos que tener esa costumbre, hermanos, de comprobar todo lo que se nos enseña. Amén. Por eso tú tienes que tener una buena Biblia. Hermanos, si tú no conoces la palabra de Dios, te van a llevar al baile. Nosotros estamos leyendo el Evangelio de Juan del 1 al 5 diariamente por 30 días, diario los mismos 5 capítulos. ¿Saben por qué? Para que tengamos familiaridad con el texto, se nos quede. Aquí a unos años, cuando alguien diga, ay, primera, y en Juan está tal cosa. A ver, no, yo ya leí 30 veces eso y no lo dice, ¿verdad? Entonces, si no leemos la palabra, ¿cómo? Otro versículo que nos habla de esto, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Dice, retén la forma, subraya esa palabra, la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Mira, este versículo es así, de esos tesoros en la palabra de Dios, porque tiene el poder de derribar tantas herejías. Dice el apóstol Pablo a su discípulo, no solo retén la sana palabra. Me llama mucho la atención que haya metido esa palabra, retén la forma, no solo las palabras, sino la forma de las palabras que de mí oíste. La forma no es morfos, forma externa. La palabra griega traducida en este texto como la forma es jupotipo o jupotipos, que es de donde nosotros obtenemos las otras variaciones, arquetipo, prototipo, estereotipo o simplemente tipo, ¿no? Es un modelo, es un ejemplo. Entonces está diciendo, retén el modelo de la palabra que escuchaste de mí. La forma en la que yo no solo quiero que enseñes lo que digo, sino cómo lo digo. Está tremendo eso, ¿verdad? Hoy en día está muy generalizado el sacar la religiosidad de las iglesias. Vamos, se oye muy religioso, no lo pongas. Se oye muy religioso, no lo pongas, ¿no? Nos decían, ay, ¿por qué van a poner una cruz en el logotipo? Se ve muy religioso, ¿no?
Oye, ¿y qué les parece si el nombre de la iglesia ponemos algo así como club de amigos de Jesús, ¿no? O iglesia cristiana amigo fiel, ¿no? Porque no, eso no se oye muy religioso. No, hermano. ¿Qué es religiosidad? Religiosidad es hacer las cosas, una religión es hacer cosas para alcanzar el favor de Dios. Eso es religiosidad. Basar todo lo que tú haces en hechos. A ver, déjame ordenar un poco mis ideas. Tu relación con Dios se basa en obras. Eso es religiosidad. ¿Sí? Si prendes veladoras, si vas aquí, si haces tal peregrinación, si vas al culto, si, todo eso es lo que sustenta tu relación con Dios. Entonces eres religioso. ¿Sí? No, religiosidad no tiene nada que ver con si tienes una cruz o no. Aquí si enfrente tengo mi chimenea, encima tengo una tremenda cruz de piedra allí. Ahí la van a ver en la fogata, creo que hasta ya la vieron. Sí, nuestro logotipo como iglesia tiene una cruz. ¿Por qué? Porque es el símbolo del cristianismo y eso no tiene nada que ver con que sea religioso. El nombre de la iglesia es Rey de Reyes, que tradicionalmente es un título de Jesucristo y no por eso va a ser religioso. Religioso es todo aquel que basa su relación con Dios en lo que Él hace. Eso es religiosidad. ¿Sí? Estás mal, hermana, porque te amarraste la bufanda a la izquierda. Eso es religiosidad. Calificamos a la gente en base a actos, no en el corazón. Pero la palabra de Dios dice, mas Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Eso no es religión. La religión es lo interno, lo espiritual. Mi relación con Dios se basa en lo que Cristo hizo por mí y en el amor que ahora le tengo, no en lo que yo hago. ¿Sí? Entonces, ahorita está muy de moda sacar todo lo religioso, ¿sí? Es interesante que todo lo religioso son las formas que los apóstoles enseñaron, ¿sí? Son las formas que la iglesia primitiva tenía. Ahora resulta que es religioso, ¿sí? Si nos reunimos en domingo y decimos que es el día del Señor, ay no, es religioso. No es religioso, hermano, esa es la forma en la que los discípulos lo enseñaron. ¿Sí? Juan dijo que tuvo la visión del Apocalipsis, estaba yo en el día del Señor, así le llamaban el domingo, el día del Señor. Eso no lo inventé yo, y eso está en la palabra de Dios. Eso no es religioso, eso es retener la forma de la sana palabra. Cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, entonces se vuelve, ya no es sano, la iglesia se empieza a enfermar. ¿Sí? No, ya no digas púlpito, di podio, ya no digas altar, di plataforma. Ya no digas culto, di servicio. Ya no digas pastor, di coach, ¿no? Y cosas como esas, de verdad, qué terrible. Yo condeno a la gente que tiene esta doctrina. Es totalmente antibíblico, es menospreciar las escrituras y es andar en terrenos peligrosos que están en el límite de, si no es que no ya están bien sumergidos en el cieno del pecado. Porque es desechar la forma sana en la que fue enseñada la palabra de Dios. Yo no soy tan soberbio como para creer que sé más que Pablo, que sé más que Pedro, que sé más que Cristo. Entonces yo entiendo que si yo enseño las cosas a mi modo, las cosas van a salir muy mal. Pero si yo te enseño lo que la palabra de Dios enseña, entonces estamos andando por camino recto, por camino seguro. No nos vamos a apartar de ahí. Entonces si yo quiero ser un buen discípulo, yo tengo que comprobar que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo exactamente en la forma en la que Dios quiere. ¿Sí? Alguien por allá enseñaba sobre la adoración, que nosotros no hemos sido llamados a adorar a Dios como a nosotros se nos dé la gana. Imagínate que de repente lleguemos a un culto y entro con mis 10 gallinas negras y me pongo a degollarlas allá en el púlpito. ¡Ah, para la gloria de Dios! ¡Ah, para la gloria de Dios! Pues yo estoy haciéndolo para el Señor, hermano. Si a ti no te gusta, yo lo hago para mi Señor, ¿no? ¿Imaginas qué escandaloso eso? Y desagradable a Dios. ¿Por qué? Porque ¿en dónde Dios mandó que hagamos eso? Eso es abominable para Él. Nosotros debemos entender que cuando se construyó el tabernáculo, el templo, Dios mandó hasta el color de las cosas que tenían que ser ofrendadas. Y levantarás ofrenda de entre el pueblo. Vas a levantar oro, plata, bronce, lino fino, púrpura, carmesí. O sea, esto es lo que eso es lo que van a ofrendar. Ay, yo traje plástico. No, pues, no sirve. O sea,
Dios ya te dijo lo que va a necesitar, ¿sí? Porque lo que nosotros damos sirve para la edificación de la iglesia. Así como lo que Israel ofrendó fue para edificar el tabernáculo o para edificar el templo, eso es un arquetipo, un prototipo, ¿sí? Es un ejemplo para nosotros de que lo que nosotros damos a Dios sirve para edificar el templo de Dios, que es la iglesia. Entonces nosotros no podemos traer cualquier material a la iglesia. Yo no puedo traer cualquier adoración que se me dé la gana a la iglesia, cualquier forma que fui a África y vi que eso de los taparrabos está bueno, vamos a introducirlo. No, hermano, ¿cómo Dios nos enseñó a adorarle? Eso es lo que tenemos que hacer, porque esos son los materiales que Dios usa para edificar su templo. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso nosotros no podemos ahí simplemente entregarle a Dios lo que a nosotros nos dé la gana. Tenemos que ofrendar a Dios lo que Él ha pedido. ¿Y cómo vamos a hacer lo que Él ha pedido si no lo veo en lo escrito? Si no entiendo lo que está ya escrito y si no voy a comprobar qué es lo que Él ha dicho, ¿sí? Esto es para obedecer a Dios. Y para obedecer a nuestros líderes terrenales es igual. Un buen discípulo, así como obedece a Dios, debe obedecer al líder terrenal. Y así como lo hacemos con Dios comprobando lo que dice su palabra, debemos de comprobar lo que se nos está ordenando. Oye, Juan Pablo, esta semana quiero que toques tal alabanza, quiero que toques, ¿qué quieres? El pescador, ¿no? Llego el domingo y te pone la cumbia del pescador. O sea, no es eso. Él tiene que comprobar, a ver, ¿cuál pescador? ¿La de Chicoche o el himno o la de cuál, ¿no? Entonces hay que comprobar qué es lo que se nos está ordenando. Amén. Bien, comprobar. Pasamos al punto siguiente. Esta está buena. Una quinta forma, es la última. Se dice, ¿cuántas va a decir el pastor? 5 nada más. No, la primera, a ver. La primera, comprender el orden y autoridad delegado en mi líder. 2, escribirla. 3, pedir explicación. 4, comprobar lo entendido. Y 5, ser diligente. ¿Había dicho 4, dices? Es posible que haya dicho 4. Si usted es de los que acostumbran primero poner los incisos y luego apuntarlo, ya está rayando su libreta. No haga eso. Bien, sé diligente. Sé diligente. Eso está fácil, ¿verdad? Ser diligente. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Ahí está bien clara la palabra. Dice, por tanto, es necesario que con más, subraya ahí la palabra, diligencia. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿A qué se refiere con que nos deslicemos? ¿Que me voy a resbalar? No, ese que resbalar. En cierto sentido, sí, en un sentido figurado. ¿Sí? Dice, es necesario que lo que ya escuché me apure a hacerlo. Es lo que está diciendo. Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hazlas diligentemente, lo más pronto posible, lo más excelente posible, lo más exacto posible, con las mejores ganas y disposición posibles. Porque si no lo haces así, entonces te vas a deslizar, es decir, te vas a salir de lo que te ha sido ordenado. Esa palabra deslizar es muy usada por los hebreos. De hecho, por eso está en la carta de los hebreos, porque es muy conocida de los pueblos, del pueblo judío, porque se repite un montón de veces en los salmos. Por ejemplo, decía el rey David, no bien decía, mi pie resbala, cuando ya Señor, venías en mi ayuda. ¿Sí? No decía, apenas estaba resbalando mi pie, pero ¿de qué está hablando? De que se estaba tropezando y un ángel lo rescató, de que se estaba resbalado su zapato y Dios lo agarró. No, sino que estaba diciendo, estaba yo a punto de desfallecer, estaba a punto de caer en pecado, a punto de rendirme, a punto de colapsar, ¿sí? Y ya tú me estabas ayudando. Ni siquiera había yo dicho, ay, chispas, me estoy cayendo, y tú ya me estabas ayudando. Entonces acá lo que dice es necesario que seamos prontos, rápido, hacerlo rápido y bien lo que nos están diciendo,
porque no vaya a ser que pequemos, no vaya a ser que nos desanimemos, perdamos el ánimo de hacerlo, ¿sí? Si hoy, hermana, estás escuchando eso y estás diciendo, ay, ahora sí, cuando me diga algo mi esposo lo voy a apuntar, no voy a tener miedo, le voy a preguntar qué es lo que está diciendo. Hermana, ¿cuándo lo vas a empezar a hacer? Cuando termine la contingencia, pastor. Pues no, de una vez. Empiece a hacerlo de una vez, para que no vaya a ser que luego pierdas el ánimo, no vaya a ser que luego desfallezcas, no vaya a ser que ya hayas pecado cuando lo quieras hacer. ¿Amén? Eso es lo que quiere decir, ser diligente. Y siguiente versículo, también del mismo punto, Proverbios capítulo 26, 6, 8 y 10. 6, 8 y 10. A ver, aquí está el 6, vamos a leer el 6. Dice, como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Y ve el 10. Como arquero que a todos hiere, es aquel que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Y el versículo 8, si no me equivoco, dice, como aquel que fija la piedra en la honda, lastima a otros y hiere a otros, así es el que confía en un necio. Entonces está hablando de cuando nosotros pues le delegamos autoridad a una persona que es floja, que es irresponsable, ¿sí? Y por eso dice que toma sueldo a necios y vagabundos. O sea, en esas dos categorías está englobando el proverbista a personas que no son diligentes, a personas que son flojas, a personas que son irresponsables. Vamos a dejar esa palabra irresponsable, ¿sí? Vaya, tú, hermano, no seas irresponsable. Cuando te acaban de decir algo, hazlo. Cuando te acaban de dar una instrucción, cumple la cabalidad, tal como te la están diciendo. Sé diligente, ¿sí? Cuando te acaban de decir que hagas algo, no le des tiempo a que se te olvide, sino que hazlo de una vez. Ya lo apuntaste, ya resolviste tus dudas, ya corroboraste que lo que vas a hacer es lo que se te está pidiendo, ahora ve y hazlo diligentemente. Esas son cosas que te van a ayudar a ser una persona obediente, a ser una persona que sea un buen elemento. Hermano, si queremos madurar, tenemos que aprender a obedecer. Y si queremos obedecer, tenemos que querer hacerlo. Y si queremos hacerlo, tenemos que hacerlo a la manera en la que Dios nos enseña, que son estos 5 puntos que ya hemos visto, ¿sí? Dios no va a promover necios. Dice, porque aquel que ve que alguien es irresponsable y todavía así le delega autoridad, ese como el arquero que anda disparando a su propio ejército. Más, ¿qué onda? En lugar de estar ayudando, está perjudicando. Es como aquel que él se metió, se cortó sus pies y está sufriendo su propio daño. Él fue la causa. Él es el que, oye, tengo una pedrada en mi cabeza. Pues, ¿quién puso esa piedra? Tú. Es lo que está diciendo ahí. Es el que fija la piedra en la honda. Así es aquel que confía en una persona irresponsable. ¿Tú crees que Dios es necio? ¿Tú crees que Dios va a herir a su pueblo? ¿Tú crees que Él va a sufrir su propio daño confiando en una persona que es irresponsable? No, hermano. Nunca, nunca. Si tú quieres un día ser un obispo, ser un pastor, ser un maestro de la palabra, primero tienes que aprender sujeción, primero tienes que aprender a obedecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no es una persona que delegue en irresponsables. Aprende a hacer las cosas cuando te las diga, obedecer tan pronto se te ordene. Y entonces tú vas a ser un buen discípulo, ¿sí? Vamos a concluir, y quiero concluir con el ejemplo de los hermanos de la iglesia de Berea. Esto está en Hechos 17, versículos 10 al 12. ¿Cómo voy de tiempo? Estamos bien, ¿no? Vean, para mí está bien. Si alguien se está durmiendo, hermano, pellízcalo. El próximo lunes tengan ahí sus cafecitos listos. ¿Sí? Bien, ¿estamos despiertos? Dice así el texto. Inmediatamente
los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, es una ciudad. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos judíos eran más nobles. Subraya la palabra noble. Los bereanos eran nobles. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que Dios diga qué noble es ese discípulo? Ese discípulo es muy noble. Ese hijo mío tiene nobleza. Bien, escucha, ¿qué es un discípulo noble para Dios? Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué es recibir la palabra con solicitud? Es decir, con diligencia, con ganas de recibir la palabra. ¿Qué es esto? ¿Cómo es recibir la palabra con solicitud? Ahí lo dice. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ahí está. Hermano, yo quiero que cuando Dios hable de mí, no diga, Chispas era un discípulo muy terco, era un discípulo terrible, era un discípulo de necio, un vagabundo, irresponsable. Yo no quiero que Dios diga eso de mí. No sé si tú quieres que Dios diga eso de ti. Yo no quiero que Dios diga eso de mí, ni de ti. Entonces, para que Dios no diga eso, y al contrario nos diga como a los de Berea, qué nobles son esos discípulos, lo que Dios quiere ver en ti es que eres una persona que es diligente en revisar la Escritura, en ver si lo que se te está enseñando es así. Acordémonos que la autoridad llega hasta donde la palabra manda. Donde la palabra ya no manda, ya ninguna autoridad manda, ¿sí? Entonces, si algo contradice la palabra, ya acaba. Pero ¿cómo vas a saber que algo está mal si no conoces la Escritura? Amados discípulos, ustedes que están allá en sus casas, muchos de ustedes vienen de falsos evangelios, han sido enseñados por falsos maestros. Junto con este video, ahí están grabando allá tontería y media en otras instituciones que se hacen llamar iglesias. Junto a este video, si se cuelga en YouTube, abajo vas a ver ahí las sugerencias, una sarta de tonteras que predican otras personas ahí y que no están basadas en la palabra. Y tú tienes que entender cuándo está mal. Tú tienes que aprender a distinguir cuando la doctrina no es sana, cuando se sale de la palabra. Personas que asisten a una iglesia con sana doctrina, personas que asisten a una congregación en donde se enseña la palabra de Dios, pueden ser engañadas, ¿sí? Una vez una persona me dijo, pastor, vi una predicación que fue de una bendición para mi vida. ¿Cuál, hermana? Y me dijo el nombre de un fulano que creo que es primo de Satanás, ¿no? Y chispas, yo digo, hermana, ¿sabe qué? Pues qué fue de bendición para su vida, para que lo busquemos en la palabra y veamos qué dice la palabra de Dios, ¿no? Y resultó que era una serie de herejías y tontera y media. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque aún nosotros que asistimos a una iglesia donde se predica exponiendo la palabra del Señor, podemos estar viendo cosas que dicen ser cristianas y no lo son, ¿sí? Si en el mundo hay tantas noticias falsas y la gente la cree, también pasa en la fe. Muchas cosas falsas que la gente cree solamente porque alguien la dice. Hay personas allá que andan criticando a los que estudian la palabra y es que no tienen al Espíritu. Hermano, el Espíritu del Señor dice también la palabra de Dios respecto al Espíritu Santo. Jesús dijo, porque el Espíritu Santo no hablará, dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. No hablará de suyo propio, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué habla el Espíritu de Dios, hermano? Palabra de Dios. Las palabras de Cristo, estas son las que revela el Espíritu. El Espíritu Santo no contradice a Jesús. El Espíritu Santo no habla cosas que no estén en la palabra de Dios. La Biblia dice que la espada del Espíritu, el arma del Espíritu de Dios, la herramienta del Espíritu de Dios es la palabra de Dios. Entonces, que no te engañen, no te dejes engañar. La nobleza cristiana se ve en qué tanto te interesa a ti saber qué dice el Señor.
Tú debes entender cuáles son las instrucciones de tu Dios. Debes de saber perfectamente qué es lo que quiere que tú hagas. Así que, hermano, comprende la autoridad que Él tiene y que ha delegado en las personas. Escribe, apunta, no seas soberbio. Se me va a acordar. Ah, ya lo entendí, yo a la hora lo saco. Eso es soberbia, hermano. Eso es altivez. Un pastor me decía, no, yo no hago bosquejos, pastor, porque tengo tanta experiencia. Ay, pues tendrás más experiencia que Dios, que mandó que se escriban sus palabras, ¿no? Para que no fueran olvidadas. Escribe, mi hermano, escribe lo que te dicen. Todo lo que no entiendas, busca comprenderlo. Pregúntale a Dios, pregúntale a tus líderes, a tus maestros, busca ser enseñado. Corrobora que lo que estás entendiendo es exactamente lo que está allí escrito, ¿sí? Y cuando lo hayas comprendido, sé diligente, rápido en obedecerlo. Amén. Sé un noble como los nobles de Berea, que siempre esté comprobando que lo que está haciendo es correcto. Amén. No sé si hay algún punto que tenga que aclarar. Pues quizá, o sea, recordarles que no estamos promoviendo que dejen a sus pastores, sino que quizá comiencen con algo tan sencillo como a partir de la próxima predicación, escriban lo que dice su pastor, vayan a la Biblia y en oración pues ellos mismos se den cuenta si es un líder que está predicando pues la forma, ¿no? La forma sana de esa palabra. Okay. O sea, no se trata de que a partir de ahorita, bueno, ya me alertaron para dejar a mi líder, sino que, pero pues sí es importante que comprueben, incluso tú estés predicando pues esa sana forma. Amén. Dice mi esposa, es importante que entiendan que no estamos diciendo que dejes a tu pastor, sino que es lo que estamos diciendo, que a partir de ahora tú tomes la decisión de que al escuchar cualquier mensaje, cualquier prédica, al llegar a tu casa, incluso lo que yo te estoy predicando, hermano, llegues a tu casa y corrobores con la palabra de Dios que lo que ahí está escrito es lo que te estoy diciendo. ¿Qué tal te pongo allá? No sé, diezma todo lo que tú tengas en tu casa y dáselo al pastor. Y pongo allá Deuteronomio 7:9, ¿no? Ni está, ya lo copiaste, ¿no? Corrobora todo lo que nosotros te estamos enseñando. Vea la palabra, ora al Señor para que Él te revele lo que está allá en esa escritura, ¿sí? Y compruebes que esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No estamos diciendo de que a partir de ahora, cuénteselo a quien más confianza le tenga, voy a irme de esta iglesia. O sea, no estoy diciendo eso, ¿no? Quizá me estén escuchando personas que no son de la iglesia Rey de Reyes. Nosotros no tenemos la verdad absoluta en nuestra persona, tenemos la verdad absoluta escrita en este libro, ¿sí? Yo puedo equivocarme, pero la palabra de Dios no se equivoca. Entonces es importante que entendamos que el hombre es falible. Ningún hombre es infalible, ni el Papa enseñando ex cátedra. No es infalible. Lo único que es infalible es la palabra del Señor. Entonces todos nos podemos equivocar, ¿sí? Entonces sí es importante que entiendas que no estamos sembrando la desconfianza en tus líderes. Al contrario, empezamos con el primer punto diciendo que tú debes de aceptar que ese líder, bueno o malo o feo o lo que quieras, tiene autoridad delegada por Dios para ti, ¿sí? Pero cuando Él enseña algo que está por fuera de la palabra de Dios, entonces tú también tienes que alejarte de esa orden, ¿sí? Y quizás si te das cuenta de que no es un líder delegado por Dios, sino que es un falso maestro, pues entonces sí, en oración, pedir ayuda a otros cristianos maduros, empezar a ver qué es lo que dicen otros pastores que enseñen doctrina correcta e ir tomando la decisión de apartarte de ahí, ¿sí? Hoy decía en un programa del pastor Sugel Michelen que como alguien que está en una iglesia pues que tiene una doctrina mala puede darse cuenta de que está siendo engañado e irse apartando de esa doctrina. Bueno, pues sabemos que primero Dios tiene que ser quien despierte ese espíritu, pero decía algo muy sencillo, hay que exponerlo a la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y ellas me siguen, ¿sí? Mas al extraño no seguirán porque no conocen la voz de los extraños. Entonces el que es una oveja del Señor, cuando se expone a la doctrina correcta, cuando escucha el verdadero evangelio, se da cuenta porque el Espíritu Santo
está haciendo una obra de regeneración que lo capacita para que esa venda que ha sido puesta en sus ojos se caiga y entonces empieza a ver que esa es la verdad. Si tú todo el tiempo estás escuchando tonteras de profecías falsas, de gente que se hace llamar apóstol o profeta, etcétera, 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 y nunca te das a la tarea de exponerte a la doctrina correcta, nunca va a poder estar en la verdad. Pero cuando una persona, aunque esté en la doctrina incorrecta, escucha la verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio, se expone a la verdad de Dios, Dios hace la obra en su vida y entonces esa oveja reconoce la voz del verdadero pastor y lo empieza a seguir. Entonces, hermano, si tú conoces a personas que están en la doctrina incorrecta, no contiendas de opiniones con ellos, no te pongas a pelear con ellos, pero sí exponlos a la palabra correcta. Compárteles el video de una predicación correcta, compárteles estudios bíblicos, etcétera. Compárteles la palabra del Señor sin contender sobre opiniones, porque no estamos aquí para crear polémica, pero sí tenemos que denunciar la falsa doctrina. ¿Sí? No sé si aclaré el punto. ¿Algo más que consideres que hay que? Pues es importante también reconocer cuando una instrucción sí es bíblica, pero quizá para mí, por mi forma de ser, por mi comodidad, pues no me agrada, pero no por eso voy a dejar de hacerla, sino ser honestos cuando algo quizá no me gusta por mi forma de ser y no necesariamente es antibíblico, no caer en que, bueno, como a mí no me parece, pues no es la forma correcta en que está actuando con mi pastor, ¿no? Sino que yo tengo que ser honesto y decir, bueno, no me parece, pero sí es correcto, Okay. lo voy a hacer. Ok, sí. Dice que debemos de aprender a distinguir cuando alguna instrucción sí es correcta, sí es bíblica, pero quien se está resistiendo a esa instrucción es mi carne. O sea, soy yo porque me incomoda, porque no me gusta, porque no quiero hacerla. Soy yo quien se resiste y entonces por eso me parece que no es correcta. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo se quita? Como dijimos, si lo dice la palabra de Dios, hermano, muchas veces te va a doler, pero lo tienes que hacer. Una persona me decía por ahí, pastor, es que yo considero que estoy bien y que no tengo que dejar tal actitud, ¿no? Y dije, no me escuches, vamos a ver qué dice la palabra. Aquí está el versículo, léelo. ¿Qué dice Dios ahí? No, pues dice esto, pero es que sí, yo sé que lo dice la palabra, pero es que a mí no me parece. Detengámonos en esa frase que acaba de salir de tu corazón. Es que sí lo dice la palabra, pero a mí no me parece. Entonces ahí el problema no es del líder, el problema no es de la palabra, el problema es tuyo. Eres tú, tu carne que está siendo santamente incomodada porque Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Si piensas que todo lo que te voy a decir te va a traer paz, pues no, porque van a haber cosas en tu vida que se muevan, que se sacudan, esa maldad que hay en ti va a ser sacudida, ¿sí? Y quizá no te guste en ese momento, pero tú, si lo dice la palabra, tienes que confiar en que Dios tiene planes perfectos para ti. Lo que decíamos ayer en la fogata, Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, yo sé, yo no estoy haciendo las cosas a lo loco, está diciendo Dios, yo tengo un plan para tu vida y lo que te estoy diciendo no es para tu mal, es para tu bien. Yo quiero que tú seas feliz. Entonces hay que entender que a veces van a haber instrucciones que nos diga el líder y que están acorde a la palabra de Dios, pero como nos incomodan a nuestra carne, pues nos hacen ver mal el consejo que nos están dando y pues obvio no nos vamos a ir contra Dios, mejor nos vamos contra el líder. No, es que mi líder y esto y otro. ¿Saben cuántas personas han venido conmigo y me han dicho, pastor, es que quiero quejarme porque vino mi líder y me dijo esto y esto y esto y esto y lo otro? Y saco mi Biblia y le digo, a ver, ¿cuál es el problema? Mira, esto dice la palabra, aquí, allá, lo mismo que le dijo su líder. Exactamente igual, ¿no? Y dicen, sí, pero es que así como usted me lo dice,
Es que no es lo que dijo, sino cómo me lo dijo. La típica. Hermano, te tienes que obedecer, no por cómo te digan las cosas, sino por lo que te digan. Exacto. O sea, el líder tiene la autoridad delegada por Dios y quizá no endulce su forma, no use ya el español criollo para poder decirte las cosas, hermano, pero te está diciendo algo que es palabra de Dios. Si es palabra de Dios, obedécela, ¿sí? Obedécela. Tenemos que aprender humildad. Ahí, ¿qué es lo que se afectó? Tu humildad. El problema no fue el líder, el problema fuiste tú. Entonces tenemos que ser humildes para ello. ¿Amén? Pues no, ¿hay algo más? Pues nada más, por último, que o sea, que no se sientan mal, porque va a haber momentos en que no van a tener ganas y va a haber ese conflicto, pero que no se sientan mal de confesárselo al Señor, de recurrir a Dios, que cuando pues sí nos encontramos en medio de un sufrimiento por obedecer algo que sí es bíblico, pero que pues, no nos gusta, entonces Ok. tomen, que no digan, mi líder, no se lo puedo ir a decir mi líder, entonces lo más seguro es que tampoco a Dios, sino que entiendan que Dios también puede responder pues sí, esa rebeldía y Ok. no sé cómo, me explico. Sí. O sea, Dice... aunque estamos en una actitud de pecado, pues vayamos a la presencia de Dios y decirle, me está costando obedecer a mi marido, me está costando obedecer, no soporto esto. Ujú. Encuentren paz en la presencia de Dios, ¿no? Ok. ¿Cuesta obedecer? Sí cuesta, hermano. Si no, Cristo no hubiera dicho tome su cruz cada día. ¿Qué significa la cruz? Comodidad, hoteles de lujo, buena comida. Pues no, ¿verdad? ¿Qué significa la cruz? Dolor, sacrificio, sufrimiento, vergüenza, exposición pública, vituperio, insultos, escupitajos, corona de espinas, clavos en las manos, desnudez. Eso significa la cruz. Tome su cruz cada día. No te sientas mal. Me dice mi esposa, debemos de dar esta palabra de consuelo. No te sientas mal cuando te esté costando obedecer y reconocer que te cuesta obedecer. ¿Sí? Hablo también a los líderes que me están escuchando. Ustedes tienen que entender la humanidad de las ovejas, así como Cristo ha sido comprensivo con la humanidad de ustedes. La oveja, sobre todo la persona que es nueva, no le va a ser natural obedecer y le va a costar. Entonces nosotros tenemos que ser comprensivos con ellas y llevarlas poco a poco. Ahora, tu oveja, si tu líder no parece ser comprensivo con tu necesidad, pero Dios es comprensivo. Y tú puedes ir con toda confianza a Dios a decirle, papá yo sé que tu palabra lo dice, pero es difícil. ¿Sí? Cristo mismo fue 3 veces a hablar con su Padre, a decirle, Señor, Padre, si es posible de mí, pero si es posible que pase de mí esta copa. O sea, ¿qué estaba diciendo Jesús? Pero no se haga tu voluntad, sino la mía. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, Señor, te quiero obedecer, pero me está costando. Recibió paz. Se volvió a ir al rato, regresó, Señor, te quiero obedecer, pero me está costando. Se volvió a ir. Al rato regresó y dijo, Señor, yo te quiero obedecer, pero me está costando. Y entonces Dios envió un ángel para, dice la palabra, confortarle. No dijo, y entonces el padre se molestó y dijo, ¿cómo es posible? O sea, no fue eso. Envió a un ángel para confortarle. Hasta Cristo, hermano, hasta Cristo reconoció el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Les dijo, ¿saben qué? No puedo solo, oren conmigo, oren por mí porque me está costando. Y 3 veces le dijo al Padre, me está costando. ¿Sí? Y la respuesta del Padre fue, tranquilo. Yo me imagino que ese ángel de Dios abrazó a Cristo. No sé, es una imagen muy, también china la piel de imaginar. No sé qué hizo el ángel, no lo sé. Sería muy atrevido dar el paso y decir, esto pasó, pero así me lo imagino, quizá para que yo lo pueda entender en mi humanidad, pero lo que sí es cierto es que el Padre lo confortó. Y esa palabra confortar, de donde viene nuestra palabra española confort, comodidad, lo hizo sentirse más cómodo,
más tranquilo, le transmitió paz, ¿sí? Lo confortó, lo apacentó, le transmitió seguridad, paz, confort, ¿sí? ¿Cómo no va a hacer eso contigo, amada hermana, que intentas obedecer a tu marido? ¿Cómo no va a hacer eso contigo, hijo, que estás intentando obedecer a unos padres que quizá no sean el mejor ejemplo? ¿Cómo no lo va a hacer contigo? Lo va a hacer contigo porque entiende también tu humanidad, porque Él fue humano y ya lo vivió. Amén. Cierra tus ojos allá en tu lugar, donde quiera que estés, y vamos a orar un momento y vamos a entregarle al Señor nuestra obediencia y a pedirle que Dios nos conforte y nos fortalezca, así como también a Cristo lo confortó. Vamos a cerrar todas nuestras Biblias, nuestras libretas, nuestras plumas, acomoda todo, ¿sí? Arrima las cosas que estén a tu lado, guardamos todos el silencio y la compostura necesarias, cerramos nuestros ojos para concentrarnos, inclinamos nuestro rostro en señal de humildad, y si todos estamos listos, vamos a orar. Abba, Padre, bendito seas, mi Dios. Gracias, precioso Jesús, por enseñarnos con tu ejemplo, porque tú nada enseñaste si no es porque primero lo hacías. Si lo dice tu palabra, tú primero lo hacías y lo enseñabas. Ahora, Padre, yo te pido que nos enseñes con tu ejemplo a seguir tus pisadas, porque tú viniste a la tierra para dejarnos ejemplo, para que sigamos las huellas de tu andar, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a andar en tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a ser hijos tuyos que quieran obedecer. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu santa voluntad. Ayúdanos a cumplir tus mandamientos. Oro como el rey David dijo, hazme entender el camino de tus mandamientos para que yo pueda meditar en tus maravillas. Abre mi entendimiento. Hazme comprender el camino de tus mandamientos para que yo pueda correr en ellos, para que yo los pueda hacer. Padre, reconocemos de que no siempre es sencilla la obediencia. Reconocemos que a veces la obediencia es aparente. A veces la obediencia es solamente mientras el ojo nos mira. Pero nosotros no queremos una obediencia al estilo del mundo. Nosotros queremos ser discípulos tuyos. Y hoy nos has enseñado que un discípulo tuyo obedece de corazón por causa de Cristo. Que un discípulo tuyo puede ver la autoridad de Dios aún en aquellas personas que no parecen ser los mejores líderes, e intenta obedecerlos porque ve a Jesucristo en ellos. Nos has enseñado que un buen discípulo busca maneras de obedecer como conviene, escribir, apuntar, comprobar, todo esto que tu palabra nos enseña, pero sobre todo, esforzándose por ser diligente, por agradarte a ti y arrancar de tu rostro una sonrisa y que tú digas, este es mi discípulo noble, porque obedece, porque corrobora, porque escudriña mi palabra, porque aunque le cuesta me busca y sigue obedeciendo. Gracias, Padre. Oro por aquellas mujeres que en este tiempo de feminismos extremos, radicales y de todos colores y tipos, se ven entre la espada y la pared. Por un lado, varones que no son del todo ejemplares, y por otro lado, un feminismo que prorrumpe en gritos pidiendo la emancipación, la rebeldía. Padre, oro por ellas para que les hagas comprender, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, que en su debilidad estás con ellas, que tú las confortarás y fortalecerás, pero ayúdalas también a comprender y a buscar ayuda en el momento que sea necesario. Ayúdalas, Señor, a tener siempre la humildad de pedir opinión y que estén seguras de entender lo que tú les estás pidiendo, así como lo hemos aprendido hoy. Oro, Señor, por tu iglesia, donde quiera que se encuentre. Líbrala de falsa doctrina, Señor, porque solamente hay una semilla que lleva fruto al 100 por uno, y es la palabra incorruptible,
la palabra íntegra tuya. Ayúdanos a mantener la forma de las sanas palabras de Jesucristo. Ayúdanos a aprenderla y enseñarla tal como la dijiste, sin desviarnos a diestra ni a siniestra, sin torcerla, sin cambiarla, sin ignorarla. Bendigo a cada discípulo y maestro que me está escuchando esta noche, a donde quiera que esté. Yo te pido, Señor, que pongas diligencia en sus corazones, ese espíritu bereano, pongas diligencia en sus corazones, y que lo que hoy hemos aprendido no caiga a tierra, Señor, sino que diligentemente sigan escudriñando en esta palabra hasta obtener la iluminación, hasta obtener el mensaje que tú quieres darles. Benditos sean ellos, Padre, y bendito seas tú, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues mis hermanos, un gusto estar con ustedes. Gracias por dejarnos llegar hasta su casa. Ojalá hayan podido prestar atención todo el mensaje. Y pues nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche para nuestro servicio de oración. Sigan enviando sus peticiones de oración. Lo pueden hacer por medio de mensaje directo a la página, por medio del teléfono que les hemos hecho llegar también a través de la página, o directamente a los grupos de WhatsApp oficiales de la iglesia. Ahí los pueden hacer llegar para que estemos orando por ellos. Amén. Tengan paz, descansen en Cristo. Él tiene control de todas las cosas. Él nunca pierde el control. Él nunca falla. Cuando se agiten los mares, cuando soplen los vientos, Cristo está en la barca, podemos descansar. Porque aún el viento y el mar lo obedecen. ¿Qué no será esta epidemia? También le va a obedecer. Amén. Descansa tranquilo, mi hermano. Dios te bendiga.